E indudablemente vamos a compartir nuestra pizarra. Y aquí estamos. Vamos a resolver en este caso, en el día de hoy, para comenzar la clase, algo que, por ejemplo, que nosotros lo pudiéramos describir como, vamos a ver de qué manera lo escribimos, como la resolución de una desigualdad con factores repetidos. Cuando yo hablo de factores repetidos, me estoy refiriendo a que de pronto puede aparecer un término, que puede ser un binomio o un término monomio, que esté repetido n veces, que esté repetido 2 veces, 3 veces, etc. Entonces, para eso nosotros vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo vengo y tengo el problema que es la siguiente desigualdad. Tengo x, que está multiplicando a x menos 1 elevado al cuadrado, y que está multiplicando a x menos 3. Y todo esto menor que 0. Si ustedes observan aquí, en esta inecuación, que yo la voy a encerrar aquí como en una especie de nubecita, el término que se está repitiendo es este. Este es el término repetido. ¿Y por qué el término repetido? Porque está 2 veces, porque está al cuadrado. Entonces, esta es una desigualdad que tiene factores repetidos. Ahora, ¿cómo nosotros lo vamos a resolver? Uno viene y observa en esta estructura y dice, esto tiene que ser menor que 0, pero no puede ser 0. Quiere decir que si yo considero que x es igual a 0, este 0 que está acá no pertenece a esa inecuación. Pero es un valor que va a ser referencial para poder trabajar. Si yo observo aquí el x menos 1, el x igual a 1 tampoco pertenece a esa inecuación. De igual manera, si yo observo aquí, si yo por ejemplo digo 3, 3 menos 3 me da 0, pero 0 no va a ser mayor que 0. Quiere decir que el valor x igual a 3 tampoco pertenece a esa inecuación. Pero eso de una u otra manera me va a permitir a mí medir cómo voy a trabajar. Y ustedes dirán, ¿de qué manera? Bueno, porque resulta que si yo trazo mi recta real y yo la identifico y esta es la recta de los números reales, quiere decir que en esa recta real de los números reales yo voy a colocar, por ejemplo, un pequeño salto en 0. Vamos a suponer que el 0 está aquí. Y después un salto en 1, supongamos que está aquí. Y después un salto en 3, supongamos que está aquí. ¿Qué quiere decir eso en realidad? Que aquí, en este punto, x igual a 0 no va a pertenecer a esta recta. Que el punto de salto x igual a 1 tampoco va a pertenecer. Y que aquí, cuando yo estoy en x igual a 3, tampoco va a pertenecer. Esto simplemente es un referencial para poder evaluar los signos y ver qué es lo que ocurre con la inecuación. Entonces uno viene y dice, bueno, yo voy a tratar de hacer un cuadrito, como hizo el profesor en la última vez, y voy a tratar de repetir esto, pero lo voy a hacer un poco más pequeño. Es decir, yo voy a establecer aquí algo más pequeño, vamos a suponer de esta manera. Voy a establecer borradores aquí más chiquititos, aquí, aquí y aquí.
Entonces ahora voy a considerar que aquí voy a tener mi valor 0, que aquí voy a tener mi valor 1 y aquí voy a tener mi valor 3. Si ese punto perteneciera, entonces esto fuera compacto. Quiere decir que ahora yo puedo decir que en este punto que yo tengo acá, yo tengo el valor de 0. Que en este punto que está acá yo tengo el valor de 1 y que en este punto que está acá yo tengo el valor de 3 de los números reales. Recuerden, 0, 1 y 3 no pertenecen a la inecuación. Ahora, yo voy a colocar en todo caso cuánto va a valer el signo de cada uno de los factores que está descrita en la inecuación. Recuerden que la inecuación es x por x menos 1 al cuadrado por x menos 3. Entonces yo coloco en primera instancia signo de x. Después coloco el signo de ¿quién? Del segundo término, que es donde está repetido, y digo x menos 1 elevado al cuadrado. Luego coloco el signo del otro término que es x menos 3. Observen que el x menos 3 es el que me queda acá. Y por último, que lo voy a escribir en otro color, va a ser el signo ¿de quién? Lo voy a colocar en azul, de x que multiplica a x menos 1 al cuadrado que multiplica a x menos 3. Entonces vamos a analizar. Yo voy a trazar unas pequeñas líneas para ir separando, para que veamos cómo es el signo de cada uno de los términos cuando yo lo esté analizando, cuando yo salte de una parte a otra parte. ¿Ok? Entonces, si nosotros visualizamos el signo de x para cualquier valor que está a la izquierda del 0 va a ser negativo, porque aquí está el menos 1, el menos 2, el menos 3, y yo puedo escoger cualquiera. Quiere decir que el signo de x aquí es negativo. Si yo voy a buscar un valor para x entre 0 y 1, entre 0 y 1 yo tengo fracciones, pero todas las fracciones son números decimales que son positivos. Quiere decir que en todo caso aquí el signo de x es positivo. Por supuesto que a medida que esto va avanzando, entre 1 y 3 esto es positivo y para valores mayores que 3 esto es positivo. Si yo voy ahora al signo de x menos 1 y yo sustituyo cualquier valor negativo acá, como esto está elevado al cuadrado, esto es positivo. Entre 0 y 1, siendo decimal, pero al estar elevado al cuadrado, es positivo. Entre 1 y 3 sigue siendo positivo porque está al cuadrado y mayor que 3 es positivo. Es como si yo les digo, si yo sustituyo aquí el 5 que está por acá y le resto 1, eso me da 4 y 4 al cuadrado es 16. Para valores mayores que 0, por ejemplo, ¿qué tal si yo sustituyo aquí el menos 1? Si yo sustituyo el menos 1, esto me da menos 4. Si yo sustituyo 0,1 negativo, eso me da menos 3,01. Quiere decir que cualquier valor que yo sustituya a la izquierda de esto me da negativo. Si yo ahora voy a sustituir valores que están entre 0 y 1, son decimales, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etcétera, etcétera. Pero cuando yo los coloco aquí y yo resto, esto siempre me va a dar negativo. Ustedes tendrían que buscar alguno para ver. Para valores que están entre 1 y 3, el 1 no lo puedo sustituir y el 3 no lo puedo sustituir porque no pertenecen a la inecuación. Quiere decir que entre 1 y 3 yo puedo sustituir 2, 2.1, 2.3 o 1,1, 1,2, 1,3. Y si nosotros sacamos las cuentas de eso, eso siempre va a ser negativo. Para valores que son mayores que 3, porque el 3 no lo toma, yo puedo tener 4, 5, 6, 7, 8 y cualquier número que yo sustituya aquí. Cuando yo haga la diferencia, cuando yo haga la resta, esto me va a dar para mí valores positivos. Entonces, ahora nosotros vamos a analizar cómo es el signo de esta expresión. Permítanme borrarlo y escribirlo un poquitico más a la izquierda para que no tenga confusión. Recuerden que aquí
Esto es x que multiplica a x menos 1 al cuadrado y que multiplica a x menos 3. Entonces yo multiplico los signos. Y si yo multiplico los signos, yo veo acá, por ejemplo, menos por más es menos. Y menos por menos me da más. Es decir, que el signo de esta expresión aquí es positivo. Voy a multiplicar esto. Más por más, pero más por menos me da menos. Lo voy a colocar menos acá para que lo vean. Luego voy a multiplicar esto. Más por más y más por menos menos. Quiere decir que aquí me sigue quedando esto menos. Y finalmente, en este que yo tengo acá, más, por más, todo eso me da más. Ahora, si nosotros vemos la inecuación, y la voy a escribir aquí otra vez, la inecuación era x menos que multiplica a x menos 1 al cuadrado y que multiplica a x menos 3. Y eso tenía que ser menor que 0. Es decir, en otras palabras, lo voy a escribir por acá, tenía que ser negativo. ¿Por qué? Porque los valores de x que están a la izquierda son negativos. Entonces, si nosotros vemos donde la expresión es negativa, uno inmediatamente dice, ah, profesor, negativo es aquí y negativo es aquí. Quiere decir que esa es la solución de esa inecuación. Entonces ustedes pueden escribir finalmente que la solución de la inecuación es un intervalo que está aquí, pero si ustedes ven ese intervalo y nos vamos arriba, está entre 0 y 1. Y el otro está entre 1 y 3. Entonces yo escribo acá que la solución está entre 0,1, que es un intervalo abierto, ¿cierto? Unido al intervalo 1,3. Si uno lo va a ver en una recta real, uno dice, esta es mi recta, la identifico, entonces yo digo, comienza aquí en 0, termina aquí en 1, comienza aquí en 1 y termina en 3. Es decir que todos los valores que están aquí adentro y todos los valores que están aquí adentro son la solución de esa inecuación. Preguntas al respecto. Bueno, si no hay preguntas, quiere decir que vamos bien. No tengan pena en preguntar, ¿ok? A mí me gusta cuando ustedes intervienen. Vamos a ver el caso ahora, de nosotros lo vamos a colocar aquí como la resolución de una desigualdad con un cociente. Entonces vamos a colocar aquí un ejemplo. Voy a colocar aquí cociente para diferenciar que aquí estamos con la resolución de una desigualdad que tiene un cociente y al principio, cuando nosotros dijimos acá, esta es la resolución de una desigualdad pero con factores repetidos. En esta que tengo yo un cociente voy a escribir la expresión 1 más x dividido entre 1 menos x. Y voy a escribir que esto sea mayor o igual que 1. Yo quiero saber cuáles son los valores que yo puedo poner aquí en el x y que yo puedo poner aquí en el x de tal manera que cuando yo haga la división, haga el cociente, lo que esté aquí sea mayor o igual que 1. Entonces uno tiene que analizar a ver cómo es esto. Entonces voy a colocar por acá la misma expresión. 1 más x dividido o partido entre 1 menos x mayor o igual que 1. Entonces, el primer procedimiento que hay con esto
es que este número que yo tengo aquí lo voy a pasar de este lado como su opuesto. ¿Qué indica esto? Que yo voy a escribir 1 más x dividido entre 1 menos x, y el 1, su opuesto de este lado, me queda que es menos 1. Y esto sigue siendo mayor o igual que 0. El que no lo vea así, también lo pudiera ver de esta manera. Decir 1 más x sobre 1 menos x menos 1 mayor o igual que 1 menos 1. Es decir, coloco menos 1 aquí, coloco menos 1 aquí. Pero resulta que cuando yo digo 1 menos 1 me da 0 y este es el que está aquí. Lo pueden hacer de esta manera como está descrito arriba, o lo pueden hacer de esta manera. Ya cuando tengo yo esta expresión aquí, entonces yo aquí voy a resolver. Porque resulta de que como yo voy a resolver, aquí hay una fracción y aquí está el 1. Quiere decir que este 1 que está aquí, si nosotros lo vemos, yo lo puedo escribir como 1 más x sobre 1 menos x menos 1 partido en 1 mayor o igual que 0. Punto y coma. De tal manera que cuando yo saque las cuentas acá, aquí voy a tener de que este va a multiplicar a este y lo voy a colocar en la parte de abajo. Es decir, que si yo lo coloco en la parte de abajo, yo paso una línea de fracción un poco más grande y digo x, 1 menos x por 1. Lo voy a escribir para que no perdamos de vista. 1 menos x que multiplica 1. Ahora yo voy a multiplicar, en todo caso, todo este término por este. Y ese término que yo multiplico por este lo coloco aquí y digo 1 más x que multiplica a 1. Como aquí hay un signo menos, coloco el signo menos. Y ahora finalmente este 1 va a multiplicar a este x menos 1. Es decir, que aquí coloco 1 que va a multiplicar a 1 menos x. Vamos a escribirlo bien. Y esto va a seguir siendo mayor o igual que 0, que es esta expresión que está acá. Por supuesto que ahora tengo que resolver, pero cualquier expresión multiplicada por 1 me da la misma. Es decir, que voy a quitar los paréntesis. Yo paso una línea de fracción y voy a quitar los paréntesis. A quitar los paréntesis me queda 1 más x. Cuando yo quito los paréntesis, 1 por 1 me da 1, entonces me queda menos 1. Y al multiplicar este menos con este menos me queda más x. En el denominador yo voy a tener que al multiplicar 1 por lo que está dentro, quitando los paréntesis, me queda 1 menos x. Y eso sigue siendo mayor o igual que 0. Si ustedes pueden ver, el menos 1 y el menos con el 1 se simplifican. Y lo que me está quedando es x más x. Quiere decir que si yo sumo x más x, eso me da 2x. Y todo eso va a quedar dividido entre este término cociente que es 1 menos x. Y esto va a ser mayor o igual que 0. Ahora uno viene y analiza. Llegué hasta aquí. Lo voy a encerrar en una nubecita. Entonces yo tengo que analizar cuando esto es mayor o igual que 0. Igualito como hicimos en el otro. Entonces yo digo, aquí en el x, para que esto sea mayor o igual que 0, arriba el x tendría que ser igual a 0. Y en el denominador no puede ser 0, pero el valor que anula al denominador es x igual a 1. Quiere decir que con este valor que tengo aquí, con este valor que está aquí, yo voy a formar mi tablita. Entonces ustedes dicen, ¿de qué manera? Bueno, como hicimos en el otro ejemplo, yo voy a trazar aquí una línea, ¿cierto? Vamos a ponerlo un poquito más corta aquí. Aquí yo voy a poner, por ejemplo, mi número 0. Vamos a ponerlo aquí. Y por aquí voy a poner mi número 1. De tal manera que cuando yo voy a darle aquí los valorcitos, ya sabemos que aquí el valor que no puede tomar es x igual a 0.
Y aquí el otro valor que no puede tomar es x igual a 1. Indudablemente que aquí hay un intervalo. Este intervalo que está aquí lo voy a llamar intervalo 1. Este intervalo que está aquí lo voy a llamar intervalo 2. Y este intervalo que está aquí lo voy a llamar intervalo 3. Y los voy a definir por acá. El intervalo 1, el que está aquí, va a estar definido desde menos infinito hasta el número 0. Desde infinito hasta el número 0. El intervalo número 2 va a estar entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Y el intervalo número 3, este que está aquí, va a estar definido desde 1 hasta infinito positivo. Recuerden, el infinito no es un número, el infinito es una expresión. Ya después que tengo esto, entonces yo voy a separar para ver cómo son los signos. Separamos y separamos. Entonces yo voy a colocar aquí, en la parte de la izquierda de esto, cuánto vale el signo. ¿De quién? De 2x. Y ustedes dirán, ¿cuál es ese 2x, profesor? El que está aquí. Y después voy a colocar el signo de 1 menos x. ¿Cuál 1 menos x? El que está aquí. Y finalmente voy a colocar el signo, y lo voy a colocar acá en otro color para que no tengamos problemas, el signo de 2x partido entre 1 menos x, que es lo que nos interesa. Entonces uno comienza a analizar el signo de esto y de esto. Si yo tengo 2 y multiplico por x, y x está en el intervalo 1, en el intervalo 1 son puros números negativos. Quiere decir que si yo sustituyo menos 1, menos 2, menos 3, cualquiera, y multiplico por 2, eso me va a dar un número negativo. De igual forma, si ahora estoy en I2, y ese es el intervalo 0, 1, al multiplicarlo por 2, eso va a ser para nosotros positivo. Si estoy en I3, que es en el intervalo 3, y va desde 1 hasta infinito, esos son valores positivos, como decir el 1, el 2, el 3, el 100, el 1000, 2000, 3000. Y si yo multiplico por 2, eso me da positivo. Vamos a analizar el signo ahora de 1 menos x. Si yo voy a sustituir cualquier número negativo en el x, bien sea menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 1000, menos 1.000.000, cualquier signo negativo, al multiplicarlo por el menos que está antes del x, me da positivo. Quiere decir que esto siempre va a ser positivo. Ahora, cuando yo voy a trabajar entre 0 y 1, entre 0 y 1, que es este intervalo 2, los valores de x que va a asumir esto son números decimales, más chiquititos que el 1. Quiere decir que eso siempre va a ser positivo. Pero cuando estoy en el intervalo 3, que son números mayores que 1, por ejemplo, el 2, el 3, el 4, el 5, y lo coloco aquí, el resultado de 1, por ejemplo, menos 2, es menos 1. 1 menos 3, menos 2. Quiere decir que el resultado aquí es negativo. Ya cuando tengo estos signos, yo aplico las leyes de los signos y digo menos entre más, indudablemente que eso es menos. Quiere decir que el signo de esto es negativo. Más entre más, el signo de eso me da positivo. Y finalmente, más entre menos me da menos. Ah, pero la inecuación que a mí me está dando el ejercicio dice que es, veámoslo, ya va, déjenme buscar lo que está arriba, es este que está aquí. ¿Ok? Entonces, la inecuación, déjenme copiarla otra vez. 1 más x, 1 menos x mayor que 1. Entonces lo voy a escribir por acá. Déjenme borrar esto. Déjenme borrar esto. Lo voy a escribir por acá. 1 más x sobre 1 menos x mayor o igual que 1. Entonces uno comienza a analizar. ¿Dónde será mayor que 1 esta expresión? Si nosotros observamos, jóvenes,
Aquí es negativo, pero tiene que ser mayor que 1 para que esto me resuelva. Es decir, tiene que ser un número positivo, ¿ok? Si yo resuelvo para cualquier valor que está entre 1 e infinito, me está dando negativo. Este no sirve. Aquí me está dando negativo entre menos infinito y 1. Quiere decir que ¿dónde es la solución de esto? Aquí, porque aquí es positivo y el 1 es positivo. Quiere decir que la solución está en el intervalo que comienza en 0 y termina en 1. Uno pudiera comprobar, por ejemplo, si yo sustituyo 0 aquí, me queda 1 más 0 sobre 1 menos 0 mayor o igual que 1. 1 más 0 es 1, 1 menos 0 es 1, 1 mayor o igual que 1, 1 mayor o igual que 1 y son iguales. Es decir, verifica. Si yo voy a sustituir, por ejemplo, pero es que el 0 no pertenece, no pudiera sustituir el 0 porque es un conjunto abierto. Acabo de cometer aquí un error. No puedo sustituir el 0. Tengo que sustituir valores que están comprendidos entre 0 y 1, es decir, fracciones. Si nosotros lo vemos en perspectiva, entre 0 y 1 yo puedo sustituir, por ejemplo, el x igual 0,5. Y recuerden que el 0,5 es 1 partido en 2, es decir, está entre esos dos. Si yo tengo 1 y le resto 0,5 y tengo le sumo, y tengo 1 y le resto 0,5, eso debe ser mayor o igual que 1. 1 más 1,5 más 0,5 es 1,5. Y 1 menos 0,5, si nosotros sacamos la cuenta, es 0,5. Y eso debe ser mayor o igual que 1. Y la respuesta es clara, porque resulta de que si nosotros vemos el número 1,5, esa es la fracción generatriz 3 medios. Y si nosotros vemos 0,5, esa es la fracción generatriz 1 medio. Y eso debe ser mayor o igual que 1. Si nosotros vemos esto, yo puedo cancelar en todo caso este 2 con este 2 y lo que me está quedando aquí es simplemente el 3. Es decir, que 3 es mayor o igual que 1 y se está verificando. Es decir, que la solución para nosotros es esta que está acá. Preguntas al respecto, jóvenes. No tengan temor en preguntar. Profesor, a mí me queda una duda. Como no, vamos a verla. En el intervalo 2 arriba en la tabla, el Aquí. signo de, si es de 1 menos x, ¿por qué da positivo? Siendo que el valor de x es negativo en la ecuación. Perfecto. Fíjese una cosa. Lo voy a hacer por aquí en este pedacito para que no lo pierda de vista. Yo tengo 1 menos x. Y aquí, en el intervalo que va desde 0 para acá, que es este, ¿no? Yo voy a sustituir un número negativo. Deme cualquier número negativo que usted quiera. Menos 2. Entonces digo 1 menos menos 2. Tengo que sustituir el menos 2 en la x. Claro. Cuando yo quito los paréntesis me queda 1 más 2 y eso es 3. Y 3 es positivo. Ya. Ya. ¿Ya? Entonces aquí me da positivo. ¿Qué otra pregunta? No, era en el intervalo 2, profe, en el de al lado. Ok, perfecto. Al medio. Entonces está claro eso. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Tomemos otra hoja. Y vamos a hacer ahora la parte de las desigualdades con valor absoluto. Entonces vamos a anotarlo como un título. Desigualdades con valor absoluto. Y lo subrayamos. Porque es una temática nueva. Algunos de ustedes dirán,
Profesor, ¿y hay algún programa que me ayude a mí a resolver inecuaciones? Por supuesto, GeoGebra. No sé si alguno de ustedes lo ha trabajado. ¿Alguien lo ha trabajado? El año pasado lo estoy moviendo algo. Ok, fíjense una cosa. Vamos a darle uno nuevo aquí. Y estoy aquí. Resulta que yo estoy aquí en una entrada de GeoGebra, donde esto es una entrada algebraica para poder graficar. Quiere decir que si yo, por ejemplo, en esta entrada, yo digo X, indudablemente que la gráfica de la función, que es la recta X, es esta. Porque esta es la entrada algebraica para que me dé una salida gráfica. Pero aquí yo tengo activado en esta lo que se llama una entrada de tipo cálculo simbólico. Vamos a suponer que yo quiero escribir aquí una inecuación y digo, voy a resolver la inecuación 3x menos 5 que sea menor o igual, y voy a colocar un paréntesis, y voy a colocar 4x menos 2, y afuera le voy a colocar más 6. Esa es una inecuación, ¿cierto? Que si yo quiero saber cuánto es el resultado de esta expresión, yo tengo que, aquí lo hace, aquí la reescribe, fíjense, ¿no? Aquí la reescribe, pero si yo le digo igual, me da de una vez el resultado, fíjense. Quiere decir que la resolución de esta inecuación se da para todos los valores a partir de 9 negativo, es decir, a la derecha. Entonces aquí tienen ustedes una forma para poder resolver esta expresión. Voy a volvérselos a explicar, ¿ok? Permítanme. Ustedes se van aquí. Ya va, déjenme cerrar un minuto acá y voy a compartir con ustedes para hacerlo de manera completa. Esta es la pantalla que a ustedes les aparece en GeoGebra. Pero esta pantalla online siempre está en inglés. Ustedes se van a las 3 rayitas que están acá, le dan clic, aparecen todas las instrucciones, si ustedes ven, en inglés. Se van a la que dice Setting, que es Setting. Le dan clic con el botón izquierdo de su mouse y cuando se despliegan estas instrucciones donde dice aquí Language, ustedes vienen y le dan clic y van a buscar el idioma español. Cuando nosotros buscamos el idioma español, se me perdió. ¿Dónde está? Cuando nosotros buscamos el idioma español, podemos escoger español España, español Uruguay o simplemente español. Le doy clic y le digo que me dé configuración por defecto. Cierro y ya tengo mi expresión. Esto que está aquí no me sirve para resolver la inecuación. Yo me tengo que ir ahora, nuevamente, no a estas 3 rayitas, sino a las 3 rayitas que están abajo. Le doy clic con el botón izquierdo de mi mouse, se despliega ese cintillo, sobre el cintillo le doy a los 3 puntos y sobre los 3 puntos se despliegan instrucciones donde yo voy a escoger el que dice cálculo simbólico, CAS, que es el que aparece en los libros. Yo vengo y le digo clic con el botón izquierdo, no el derecho, el izquierdo, y se me despliegan acá otras instrucciones. Entonces aquí yo puedo resolver las inecuaciones. Por ejemplo, si yo escribo una inecuación de la forma, veamos, x que multiplica a x menos 1, a x menos 2, que multiplica a x más 6, y yo digo que todo eso es menor o igual que 0, para poder conseguir la solución, yo subo al cintillo superior y me voy aquí donde dice x igual y le digo resolver.
Y fíjense que aquí me está apareciendo ya la salida. Es decir, que aquí van a haber valores que son menores que menos 6 y van a ser valores que están entre 0 y 2. Es decir, valores entre 0 y 2 y valores menores que menos 6. Ya tengo la solución. Entonces, esta es una forma de nosotros poder reconocer si lo que nosotros estamos haciendo es correcto. No me muestra los pasos, pero me muestra el resultado final para yo poder verificar. ¿Alguna pregunta? Es decir, que si yo, por ejemplo, yo les coloco un taller o una prueba y le digo, resuelva la siguiente inecuación, ustedes pueden utilizar GeoGebra para ver la respuesta, pero me tienen que escribir el desarrollo. Si el desarrollo no coincide con su respuesta, lamentablemente está mal. Pero si el desarrollo coincide con su respuesta, bingo, se ganaron ya su puntaje. Continuemos. Nuevamente estamos en nuestra pizarra y vamos a ver ahora la temática del valor absoluto cuando yo estoy relacionándolo con las desigualdades. Entonces, esto lo vamos a ver como si fueran propiedades. Y las vamos a describir, a desglosar. La primera propiedad que nosotros vamos a estudiar aquí es que cuando yo tengo el valor absoluto de X y yo digo que esto es menor que C, recuerden, C es una constante, es un número que pertenece al conjunto de los números reales. Esto es la desigualdad. Y la forma equivalente de escribir esto, cuando yo quito las barras, es menos C menor que X menor que C. Y eso tiene una representación gráfica. Entonces voy a colocar por acá arriba, que me parece justo, colocar, esto es la desigualdad. Esto es la forma equivalente. Y por último, esto es la forma gráfica. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso de la forma gráfica, profesor? Ah, bueno, que yo tengo mi recta real. Recuerden que a mí me gusta hacer esto con mi recta real. Y yo voy a trazar aquí ahora un pequeño intervalito. Ese pequeño intervalito va a tener la característica de que es abierto aquí y es abierto aquí. De tal manera que en este puntito que yo tengo acá, yo voy a tener un salto y ese salto es precisamente el punto C. Y el otro puntito salto que yo tengo acá va a ser precisamente C positivo. Ahora, ¿quién va a estar precisamente en todo el medio? El valor 0. Es decir, que C y menos C son simétricos, si ustedes pueden ver. La segunda desigualdad que nosotros trabajamos es la desigualdad cuando yo tengo que X es menor o igual que C. Es decir, la misma que está arriba, pero se escribe C menor o igual que X menor o igual que C. Quiere decir que cuando yo trazo aquí mi recta real y yo trazo aquí el intervalo solución, yo puedo tener claramente aquí de que aquí tengo un punto compacto y ese punto compacto sí pertenece al intervalo. Ese es menos C. Y el que está a la derecha también pertenece y ese es C. Y el que está en el centro, simétrico a todo, va a ser mi 0. Tercera desigualdad. Si yo me voy con la tercera desigualdad, voy a considerar ahora que X va a ser mayor que C. No menor, sino mayor que C. En este caso, nosotros tenemos que aprender a ver esto y decir, ah, entonces aquí esto va a estar formado por todos los X que van a ser menores que el valor de menos C, ¿cierto?
o los valores de X que son mayores que C. Si uno viene y dibuja la recta real y trata de ubicar los resultados que uno tiene, uno dice, ah, los valores menores que C están para acá y los valores mayores que C están para acá. Quiere decir que cuando yo le hago un huequito aquí y un huequito acá, ese huequito que está aquí formado es el valor que yo coloco de menos C y aquí es el valor que yo coloco de C. Indudablemente que en el centro sigue quedando el número 0. Es decir, que la solución está para la izquierda aquí y aquí para la derecha acá. Si yo en vez de tener mayor, yo tengo 4 y digo el valor absoluto de X que es mayor o igual que C, entonces X es menor o igual que menos C, o X es mayor o igual que C. Nuevamente, yo vuelvo a trazar mi línea, yo vuelvo a trazar en rojo aquí y en rojo aquí, y yo digo, aquí va a estar mi valor de C, pero ahora sí pertenece, mi valor de C, pero ahora sí pertenece, este es negativo, este es positivo, y en el centro de forma simétrica tengo al número 0. Entonces, estas 4 propiedades o desigualdades son bien importantes a la hora de resolver desigualdades o inecuaciones que tienen valor absoluto. Continuemos. Entonces vamos a colocar aquí un ejemplo y ese ejemplo dice resolver una desigualdad con valor absoluto. Como estamos trabajando con valor absoluto, lo subrayamos para identificar qué es el ejemplo que estamos viendo. Vamos con uno sencillo primero. Vamos a suponer que yo tengo el valor absoluto de 5 menos X menor que 2. Yo quiero resolver esto. Resolver. 2 puntos. Cuando digo resolver yo quiero saber dónde está variando esta X. Porque, por ejemplo, si yo sustituyo aquí 10, 10 menos 5 es 5. Y 5 no va a ser menor que 2, entonces ese no me va a servir. Entonces ustedes dicen, ah, profesor, entonces ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a escribir por acá solución. Vamos a escribir nuevamente la inecuación con valor absoluto y resolvemos. Aquí vamos a aplicar la propiedad 1. Quitamos las barras y colocamos menos C y C, que en este caso es 2. Entonces yo quito las barras y digo X menos 5 menor que 2 mayor que menos 2, como si esto fuera el C. ¿Ok? Ya cuando tengo esta expresión, este 5 que está aquí me está afectando. Entonces yo digo, ¿de qué manera lo voy a quitar si yo tengo menos 5? Sumándole a todos 5, lo voy a colocar por aquí. Vamos a sumarle a todos 5. Entonces digo, menos 2 más 5, menor que X menos 5, le sumo 5, menor que 2 más 5. ¿Por qué? Porque si yo le sumo 5, 5 y 5, el sentido de la desigualdad se mantiene. Al sacar la cuenta de menos 2 más 5, esto me da 3. Este número 5 negativo y este positivo se simplifica, me queda X. Y cuando yo sumo 2 más 5, eso me da 7. Y ya tengo la solución. Esta es la solución. Porque aquí me está diciendo que la X va a estar entre 3 y 7. Ah, ya. Entonces yo puedo dibujar un intervalo. Y en el intervalo yo puedo colocar al número 3 aquí y al número
3, 4, 5, 6 y 7. Y el número 7 aquí. Quiere decir que todos estos valores que están acá son solución. Pero recuerden, aquí este y aquí este no pertenecen al conjunto. Quiere decir que aquí hay un saltico y aquí hay un saltico. Es decir, el intervalo que comienza en 3 y termina en 7. ¿Estamos de acuerdo? Prosigamos. Vamos a suponer que ahora yo voy a tratar de aplicar otra propiedad. Entonces digo, bueno, yo voy ahora con otro ejemplo y voy a colocar ahora resolver. Y voy a colocar una inecuación y digo, inecuación del valor absoluto de 3x más 2, pero esta vez mayor o igual que 4. Si ustedes ven este, mayor o igual, ese se corresponde con la propiedad número 4, mayor o igual, donde el c aquí es 4 y donde la x la cambio por 3x más 2. Entonces yo tengo que aplicar la propiedad que está aquí, que dice que x es menor o igual que c o x es mayor que c. Entonces yo coloco por acá solución. Perdón. Solución. En la solución yo vuelvo a escribir mi expresión. Y digo, yo tengo que calcular el valor absoluto de 3x más 2 cuando es mayor o igual que 4. Pero la propiedad dice que es, quitando las barras, el x menor o igual que c, quitando las barras, el x mayor que el c, donde el c en este caso es 4. Entonces, yo vengo y digo, ya entendí. Quiere decir que yo tengo que escribir el 3x más 2, ¿cierto? Menor que menos 4, porque aquí dice, mírenlo, menor que menos c, menor que menos 4, o el 3x más 2 mayor o igual que 4. Si ustedes ven la propiedad, aquí dice o el x mayor o igual que el c es este, y aquí el c se corresponde con el 4. Entonces tenemos que sacar las cuentas de los dos. Primero vamos a sacar las cuentas del que está a la izquierda. Lo primero es quitar este 2. ¿De qué manera lo hago? Yo escribo 3x, le sumo 2, y aquí lo voy a colocar en rojo para que lo vean. Le resto 2. Esto es menor o igual que menos 4, y le resto 2. Lo estoy haciendo así para que ustedes lo vean. Aquí yo puedo simplificar este con este. Así que aquí me queda el 3x menor o igual, menos 4 menos 2 me queda menos 6. Ahora, yo tengo que quitar el 3 que está aquí. Para quitar el 3 que está aquí, yo voy a multiplicar todo esto por 1/3. Entonces, yo coloco aquí 1/3 que multiplica x, perdón, 1/3 que multiplica 3x menor o igual que menos 6, y voy a colocar el 1/3 por acá. Cuando yo simplifico este y este, eso lo hago con la finalidad de que el x me quede solo. Y esto va a ser menor o igual al dividir. Veamos. Al dividir 6 entre 3, me da esto como resultado 2. Y como aquí es negativo, yo lo escribo negativo. Es decir, que ya tengo parte de la solución del ejercicio. ¿Por qué? Porque ya hicimos, déjeme arreglar aquí esto que se puede confundir. Esto que está acá es menor o igual. Lo hice en azul. Menor o igual. Entonces ya sabemos que la primera solución para esta parte es esta.
Vamos ahora a trabajar la otra. Para que no haya duda, yo lo voy a separar aquí con esto. Ya va. Vamos ahora con este. De igual forma hacemos lo mismo, ¿no? Yo digo acá 3x más 2, pero ahora lo voy a hacer en azul. Le resto 2 y aquí digo mayor o igual que 4 y le resto 2. Eso lo hago con la finalidad de poder simplificar y aquí me está dando 3x. Y esto es mayor o igual. Si a 4 le quito 2, me queda 2 indudable. Ahora, como yo quiero quitar el 3, entonces voy a multiplicar todo por 1/3. Así que me queda 1/3 que multiplica 3x mayor o igual que 1/3 que multiplica, ay, qué feo ese 3, 1/3 que multiplica al 2. Aquí yo puedo simplificar este 3 con este 3, aquí me queda el x, y el x es mayor que 2 partido en 3. Es decir, que aquí tengo yo ahora la otra solución. Si nosotros lo vemos en perspectiva, entonces uno dice, quiere decir que si yo tengo ahora mi recta real y yo la identifico que son los reales, yo puedo ubicar el 0 por acá simplemente como una referencia. Vamos a suponer que yo tengo el valor de menos 2 aquí. Quiere decir que los valores de x son menores que menos 2. Es decir, lo voy a escribir en rojo aquí compacto porque lo está tomando y va a ser todo lo que está de aquí para acá hasta que se va todo esto al infinito negativo. Cuando yo voy a ubicar 2/3, resulta que cuando yo tengo 2/3, esto es un número decimal que es 0,6 periódico. Quiere decir que si por casualidad yo tengo que por aquí está el 1, 0,5 es la mitad, 0,6 sería un poquito más. Quiere decir que aquí sería el 2/3, que lo voy a colocar aquí como 2/3, y esto se movería todo para acá, perdón. Se movería todo para acá y se iría todo hasta el infinito positivo. Quiere decir que yo puedo establecer aquí esto como la unión de dos intervalos. Aquí tendría un intervalo 1 y aquí tenía un intervalo 2. De tal manera que el intervalo 1 está formado por menos infinito, que llega hasta 2 negativo, pero aquí es cerrado. Y el otro intervalo, este es el 2. Y el intervalo 2 estaría formado por el que comienza cerrado en 2/3 y se va a infinito. Quiere decir que finalmente la solución de esta expresión es el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2, unido con el intervalo que va desde 2/3 hasta infinito. ¿Ok? Entonces tengo la gráfica, tengo los intervalos y tengo la solución. Preguntas al respecto. Vamos a buscar algunos ejercicios para que queden como referencia. Recuerden que en el portal, en la unidad número 1, Profe, ¿sí? siempre cuando tengamos los intervalos en nuestra gráfica va a ser unión la solución. ¿Va a ser? Unión. No, puede ser intersección también. Todo va a Ah, depender de la forma en que esté descrito. ¿Ok? ya, profe. Voy a pegar algunos ejercicios aquí para que ustedes tengan bastante con qué trabajar, ¿ok?
Ya va, dame un minuto que los estoy copiando para que tengan bastante con qué trabajar. Bueno, si ustedes pueden ver, aquí hay desde el 11 al 34 para que ustedes resuelvan desigualdades lineales. Después del 35 al 72 para resolver desigualdades que no son lineales. Y llegan hasta el 72. Y después resolver desigualdades que tienen valor absoluto. Preguntas al respecto. ¿Ah? ¿Preguntas? Bueno, resulta que el próximo tema que nosotros tenemos que trabajar es la parte de la geometría analítica, jóvenes. ¿Ok? Entonces vamos a continuar por acá. La segunda parte de esta unidad tiene que ver con, voy a trazar unas líneas para identificar de que hasta aquí va esta parte. Y que ahora vamos a trabajar un poco la parte de la geometría analítica en el espacio R2. ¿Ok? Ahora ustedes dirán, ajá, profesor, ¿y de qué se trata entonces esto? Resulta que nosotros tenemos que trabajar, en todo caso, cuando nosotros vamos a trabajar la geometría analítica, déjenme buscar por acá para que veamos los indicadores que nosotros tenemos. Déjenme buscar. Ya, voy a compartir con ustedes para que vean. Si nosotros vemos nuestro programa, estamos en la unidad número 1. Estos de RDA son los recursos de aprendizaje, los resultados de aprendizaje. Estamos en la unidad número 1, estamos estudiando los números reales y la geometría analítica. En los números reales nosotros la semana pasada vimos los axiomas, que eran todas las propiedades. Por supuesto que existen más
contenido de esto, pero el programa abarca simplemente los números reales, los axiomas, orden en los números reales y dice axioma del supremo. Esto de axioma del supremo cae dentro de la resolución de la parte de la resolución de ecuaciones e inecuaciones con valor y sin valor absoluto, cuando es lineal, cuando es repetido. Y después en la parte de la geometría analítica nosotros tenemos que estudiar, según el programa que está definido acá, los lugares geométricos. En los lugares geométricos, si nos da tiempo, vamos a ver la parte de rotación y traslación, porque eso es largo. Pero lugares geométricos, cuando uno los define como tal, son la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. Pero para eso nosotros tenemos que tener claro en la geometría analítica cómo vamos a trabajar y cómo se identifican las figuras dentro del plano R2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir y examinar cómo nosotros vamos a trabajar. Entonces yo vengo y les pregunto, cuando nosotros vamos a trabajar en el plano, uno tiene que identificar el plano coordenado. Tiene que tenerlo claro para poder ubicar los lugares geométricos que vamos a estudiar. ¿Qué indica esto? Que yo puedo tener un sistema referencial. Este va a ser mi eje Y y este va a ser mi eje X. Siempre hay que identificarlo. Una flechita para arriba acá y otra flechita para acá, que es el convencionalismo con el cual uno está trabajando. Ahora, yo puedo tener un punto aquí. Este punto yo lo puedo ubicar acá en rojo y sobre ese punto yo puedo, de una manera u otra, conseguir sus coordenadas. Indudablemente que si yo hallo una proyección ortogonal sobre el eje X, vamos a hacerlo un poquitico más derechito. Yo hallo una proyección ortogonal sobre el eje X y una proyección ortogonal sobre el eje Y, yo voy a identificar claramente cómo están definidos esos puntos. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a tener que esto es el punto que tiene coordenadas XY. X, Y, esto es una coma. Quiere decir que este punto que se proyecta acá, en todo caso va a ser el punto X, y este punto que se proyecta acá va a ser el punto Y. Recuerden, este es el eje X y este es el eje Y. Este Y y este X es en mayúscula. Vamos a escribirlo un poquitico mejor. Hay algunos libros que lo escriben en minúscula, pero no tiene mayor relevancia. Quiere decir que si yo voy a definir, la primera parte que está aquí va a ser un cuadrante, que nosotros lo llamamos el cuadrante número 1. Siguiendo las agujas inversas en el sentido inverso de las agujas del reloj, este es el cuadrante número 2, este es el cuadrante número 3 y este es el cuadrante número 4. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a hacer en este sentido, en el sentido opuesto de las agujas del reloj. Entonces yo tengo un plano, tengo los cuadrantes y tengo XY. Indudablemente que ese referencial es bien sencillo de graficar. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo se trabaja en todo caso esa expresión. Ahora, uno pudiera decir, profesor, ¿y las regiones que nosotros estudiamos cómo se grafican? Vamos de a poco. Vamos a suponer que yo les digo que yo quiero que me grafiquen en todo caso, en el plano real, quién es X mayor o igual que 0. Entonces uno dice, bueno, voy a dibujar un sistema referencial de 2 dimensiones. Ya sabemos que de este lado yo voy a graficar, lo identifico con X y lo identifico con Y. Y esto lo tenemos que leer. Y dice, todos los valores de X que son mayores e iguales que 0. Si son mayores e iguales que 0, yo sé que aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, todos los que están a la derecha. ¿Qué indica esto? Que si yo voy a hacer la gráfica total de esto, entonces la línea que va a definir ese lugar de todo esto es a partir del eje Y y todo lo que yo... se me resbala, disculpen. Todo lo que yo tengo aquí a la derecha.
Es decir, que todas las líneas que yo estoy dibujando acá van a representar para mí el conjunto donde yo puedo definir aquí de que X es mayor o igual que 0, aquí. Supongamos que yo tengo otro conjunto y yo digo, profesor, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, digo no X igual a 0, sino que digo Y mayor o igual que 0? Bueno, yo dibujo un sistema referencial de 2 dimensiones. Este es el eje Y, este es el eje X, lo identifico y lo identifico. Entonces, yo sé que aquí es Y igual 1, Y igual 2, Y igual 3 y todos los que están hacia arriba. Lo debí haber hecho en azul. Entonces, Y igual 0, ¿dónde está? Aquí, en el eje X. Quiere decir que la solución aquí va a comenzar aquí y los valores que yo voy a tener para Y son todos los que van a estar para arriba. Todos los puntos que están para acá, para arriba. Quiere decir que aquí voy a tener todos los valores de Y que son mayores e iguales que 0. Supongamos que yo ahora le digo, utilizando el valor absoluto, y digo, profesor, y si yo tengo el valor absoluto de Y menor que 1, ¿cómo es la gráfica de esto? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es resolver. Si aplicamos la propiedad 1 del valor absoluto, esto se va a cumplir si, solo si, menos 1 va a ser menor que Y, va a ser menor que 1. Quiere decir que en todo caso, esto que está aquí es lo que yo tengo que graficar. Yo tomo otra hoja dentro de la estructura y ya saben que Y está entre menos 1 y 1. Entonces voy a dibujar un sistema referencial. Aquí está, ya va. Aquí está mi eje X, aquí está mi eje Y. Lo voy a identificar y digo, este es mi eje X y este es mi eje Y. Entonces observen que aquí, leyendo esto, dice, todos los valores de Y que son mayores que menos 1, pero menores que 1. Entonces uno dice, supongamos que el Y igual 1 está aquí y que el Y igual a menos 1 está aquí. Perdón. Como esto no tiene igual, quiere decir que el valor de Y en menos 1 no está. Entonces uno dice, voy a utilizar en todo caso una línea punteada para poder trazar la solución. Si yo voy a trazar la solución aquí, entonces va a estar aquí, lo vamos a hacer en azul para que se vea, va a estar aquí recordando que los puntos no pertenecen y va a estar aquí. Ahora, ¿cuáles son los valores que sí están en la función? Resulta que son todos los valores que están comprendidos entre 1 y menos 1. Es decir, donde yo estoy trazando esta rayita. Indudablemente que quedaría mejor si yo a todo esto lo pongo oscuro. ¿Por qué? Porque es todos los puntos que se pueden describir acá. Cuando yo digo todos los puntos que se pueden describir acá, es que yo les estoy diciendo a ustedes que puede ser, en todo caso, un punto aquí, 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 etcétera, etcétera. Entonces, en todo caso, ya tenemos ahí la interpretación de lo que nosotros necesitamos para poder abordar la parte de la superficie como lugares geométricos.